Bien, para comenzar a utilizar la parte de riegos de la aplicación, que es lo interesante realmente, accedemos en el menú inferior a la parte de recintos. Podría haberse llamado recintos, parcelas, riegos, recintos. Los recintos se pueden clasificar o se pueden buscar, digamos, por toma, por expediente o por propietario, para que sobre todo en aquellos propietarios que tengan muchas tierras, pues la búsqueda sea más sencilla. Si nos vamos a recintos por toma, aquí aparecen múltiples tomas del canal. Podemos acceder a la primera de ellas. Y aquí aparecen los recintos que tiene, en este caso dos, o las parcelas. Si entramos en una de ellas, aquí tenemos la extensión, muy pequeñita, tipo de riego, gravedad, tipo de cultivo, hortícolas. Podemos modificarlo. De tal manera que podemos, a la tierra le podemos dar un alias, una especie de descripción para luego encontrarla más fácilmente. Alias, tierra de Juan. Por ejemplo, el tipo de riego puede ser gravedad, aspersión o goteo. Normalmente suele ser gravedad. Y el tipo de cultivo, tenemos ajos, alfalfa pradera, barbecho, hortícolas, leñosos, maíz sin riego y trigo cebado. Por ejemplo, en lugar de hortícolas ponemos que es maíz. Guardamos los cambios, automáticamente ya aparece el maíz y además aparece el alias o el sobrenombre que le hemos puesto a la tierra, tierra de Juan. Si nosotros volvemos a recinto por toma, primera toma donde estábamos, aquí observamos que tenemos tierra de Juan. Bien, pues si entramos en esa tierra y vamos a la parte de riegos, tenemos 4 apartados. Riegos en curso, ninguno. Riegos pasados, ninguno de momento. Riegos previstos, ninguno. Y solicitar riego. Si solicitamos riego, podemos dar una descripción al riego si queremos. Por ejemplo, primer riego del maíz. Por ejemplo, no hace falta porque la aplicación nos va a asignar un número de riego determinado, que en este caso, al no haber ninguno, será el 1. Pero bueno, podemos introducirlo aquí y así nos orientamos a la hora de luego ver los riegos y buscarlos. ¿Y la fecha de inicio prevista? Pues la fecha, digamos, deseada de riego. Por ejemplo, el 27 de marzo. Aceptar. A la hora, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Y guardamos los cambios. Esto significa que hemos pasado a tener un riego previsto, es decir, un riego a futuro, un riego que se debe producir en los próximos días. Aquí está. He puesto primero riego de maíz, riego 1 en el recinto 284300 1700 1757 1A. Bien, si entramos aquí, ya podemos introducir más datos. Una vez que la fecha de inicio prevista se ha establecido, el sistema automáticamente nos, establece una fecha de fin prevista y un volumen previsto en metros cúbicos. En función del caudal de la toma, pues él establece un tiempo de riego y nos aparece, digamos, la fecha final. En este caso, como la tierra era muy, muy, muy pequeña, el volumen es ridículo, 1 metro cúbico, y entonces pues no se tarda nada. Pero en una tierra más grande, aquí aparecerá una fecha que será pues, a lo mejor al día siguiente o 6 horas después o el tiempo que sea necesario y un volumen más apreciable. 5.000 metros cúbicos, 7.500, bueno, lo que el sistema calcule que va a entrar en esa toma para hacer un riego, en este caso, primer riego de maíz. Bien, una vez se ha establecido las fechas teóricas, se puede ya establecer la fecha de inicio real. Esta fecha, lo ideal es que la establezca el guarda en función de cuándo da el riego. Entonces, hemos dicho que la fecha teórica era el 27, pues nos hemos adelantado un día, el 26, a las 10 de la mañana. Guardamos los cambios y automáticamente ese riego previsto ya no es tal, sino que aparece como riegos en curso. Es decir, es un riego que ya ha empezado y está en curso, no ha terminado todavía. Si entramos en él, aparecen todavía más datos, y es que la fecha de inicio real hemos establecido 26 de marzo a las 10, el volumen real de momento que llevamos es 0, porque el sistema calcula que han entrado 0 metros cúbicos en la toma. Es normal, porque en realidad le hemos establecido una fecha de riego
una fecha de inicio futura y por tanto todavía él no asume que haya introducido nada de agua en la parcela. Bueno, pues está abierto porque no hay fecha de fin, pero si se le establece la fecha de fin, por ejemplo, para el día 27 a las 12, para dar cambios, pues automáticamente ese riego ya ha finalizado y pasa al apartado de riegos pasados. Es decir, era un riego previsto, ha pasado a riego en curso y por último a riego pasado, es decir, riego histórico. De hecho, si entramos aquí, ya aparece un riego finalizado, que es el que nosotros acabamos de llevar a cabo.